Buenos días, mi nombre es William Marvés y hoy le haré una pequeña exposición sobre cómo es el proceso por el que pasa el individuo para el desarrollo del sexo. Empezaremos definiendo qué es sexo. Sexo se define como la condición orgánica que define al hombre de la mujer. El proceso para el desarrollo del sexo es definido como el conjunto de fases que conlleva a una serie de diferencias en el desarrollo de la condición orgánica del hombre o de la mujer y de las expresiones fenotípicas que se observan en el desarrollo de la vida. Esto dependerá de factores biológicos, factores ambientales, factores sociales y factores psicológicos. Estos factores son los que determinarán causas específicas del desarrollo del sexo. El proceso del desarrollo del sexo se inicia con la unión del espermatozoide con el óvulo y termina, obviamente, con el proceso de la muerte. Esto está constituido por tres fases, y las fases son fases de determinación, fase de diferenciación y fase de expresión. Empezaremos a realizar una pequeña exposición sobre cada una de estas fases y empezaré definiendo la fase de determinación. Esta fase de determinación se caracteriza por el inicio, ¿ok?, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, como ya habíamos dicho anteriormente. Esta unión del espermatozoide con el óvulo va a formar un cigoto, va a formar un huevito. Luego se va a dividir en células y comienza la anidación. La anidación es el proceso donde luego de la fecundación o luego de producirse la fecundación, a los 7 días se implanta en el útero. Luego producen gónadas, gónadas indiferenciadas y posteriormente la diferenciación. ¿Qué son las gónadas? Las gónadas es una glándula genital masculina o femenina que se encarga de la elaboración de células reproductoras. Los expertos dicen que esto sucede desde la fecundación hasta los 8 años. Todo este proceso de determinación, los expertos manifiestan que se genera desde su fecundación hasta los 8 años. Esto lo denominan como el periodo embrionario. Esta fase está determinada por dos factores. Estos factores son considerados como el factor cromosómico y el factor genético. Al hablar del factor cromosómico es importante decir que cada individuo está constituido por 23 pares de cromosomas, para un total de 46 cromosomas. 22 pares de estos cromosomas se denominan autosomas y un par se denomina cromosomas sexuales o cromosomas del sexo. Ese par de cromosomas son denominados XX o XY. Los cromosomas XX solamente los poseen las mujeres y el cromosoma XY los poseen los hombres. Los poseen los hombres en el espermatozoide y el XX lo posee la mujer en los óvulos. El factor genético. Este está constituido por genes, donde podemos mencionar que entre los genes más importantes de la determinación del sexo está el gen SRI, también llamado factor de determinación testicular. Este gen se encuentra solamente en los cromosomas Y, por lo que solamente los varones poseen dicho gen. Tenemos el gen SOX9, que es un gen involucrado en la formación de testículos y posee una hormona llamada hormona antimülleriana. También tenemos el gen DAX1, que este se encuentra en los cromosomas X, es decir, que este gen lo pueden poseer tanto los hombres como las mujeres. Continuamos con la fase de diferenciación, pero antes de continuar con la fase de diferenciación tenemos que dar algunos aportes importantes dentro de la exposición. Tenemos que decir que existe un conjunto de conductos llamados conducto de Wolff y conducto de Müller, que son importantes y fundamentales para la formación del desarrollo del sexo del individuo. Los conductos de Wolff solamente se encuentran en los hombres y los conductos de Müller se encuentran solamente en las mujeres. También, entre otros de los aportes que se tienen que mencionar, es que ese cigoto que ya habíamos hablado anteriormente, se le formará un tubérculo que formará un papel fundamental en esta fase de diferenciación. Y conversando sobre la fase de diferenciación, esa fase de diferenciación es la diferenciación que existe entre las gónadas, tanto femeninas como las masculinas. Existe un conjunto de células que intervienen directamente en estas gónadas. Por ejemplo, las células presentes en las gónadas masculinas o gónadas testiculares son las células de Leydig. Estas células liberan testosterona y parte de esta testosterona se convertirá en deshidrotestosterona, la cual actuará sobre el tubérculo genital generando la formación del pene, la formación del escroto, la formación del rafe y la formación de la uretra. El resto de la testosterona desarrollará los conductos de Wolff, o el conducto de Wolff, corrijo.
que a su vez formará el epididimo, los conductos deferentes y la próstata. Las otras células intervinientes en las gónadas testiculares son las células de Sertoli. Esta generará un factor llamado factor inhibidor de Müller, que es el encargado de desarrollar los conductos de Müller. Entre las células presentes en las gónadas ováricas o las gónadas femeninas se encuentran el estradiol y la progesterona. Estas actúan sobre el tubérculo genital, provocando la formación del clítoris, los labios mayores, los labios menores, el rafe y el tercio inferior de la vagina. También actúa sobre los conductos de Müller, provocando las trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina. Esta fase se desarrolla entre las 9 semanas de gestación y el nacimiento y es considerada como el periodo o es denominada como el periodo fetal. Y por último, la fase de expresión. La fase de expresión es la fase final del proceso de desarrollo del sexo. Va desde el nacimiento hasta la muerte del individuo y se caracteriza por las manifestaciones físicas, psicológicas, sociales y culturales que conforman el patrón de expresión fenotípica. ¿Qué es el patrón de expresión fenotípica? Cómo se va a comportar un individuo psicológicamente, socialmente, culturalmente y cómo van a ser sus características físicas. Aquí es donde ponemos en marcha el modelo fisiológico versus el modelo sociocultural. Esta fase habla de cómo será la expresión de un individuo dentro de su entorno social. Debemos decir que dentro de esta fase existirá un conjunto de procesos de educación y de crianza que establecerán los familiares y amigos cercanos al individuo. Esto abarcará un conjunto de normas y un conjunto de enseñanzas que generarán un patrón de expresión fenotípica, como les mencioné, ya sean gestos, palabras, miradas y conductas, que son las que van a determinar a un individuo ante una sociedad. Todo individuo tiene la capacidad de identificarse según su género. El individuo tiene su propia capacidad de poder decir yo soy varón o soy hembra. Es aparte de ello, propio del ser humano aceptarse o no según su sexo. Continuando con la lámina maestra, empezaremos a exponer sobre el proceso de la función sexual, la cual se define como el conjunto de fases sucesivas que constituyen las actividades propias del sexo. Este proceso se produce desde el nacimiento hasta la muerte y está dividido en 4 partes. La primera de sus partes es la cualidad de la función sexual, la cual es una condición natural del individuo. Posee factores que intervienen directamente en el proceso de la función sexual, factores que activan, factores que mantienen y factores que desactivan las actividades propias del sexo. Estos factores son tanto internos como externos. Entre los factores internos tenemos los factores hormonales, los neurotransmisores, los neuromusculares, las fantasías, los recuerdos y los sueños. Y entre los factores externos tenemos todo lo que son los sentidos, la parte visual, auditiva, olfativa, gustativa y la parte táctil. Esta cualidad de la función sexual también es denominada como deseo sexual. Lo segundo que está involucrado en el proceso de la función sexual es la fase de situación, estímulo, respuesta. Y esta se define como la acción de ubicar los cambios internos y externos de un organismo, con el fin de provocar alguna actividad de carácter sexual. Esto está constituido por 3 factores. ¿Okay? El factor de administración o el factor administrador, el factor del método y el factor de frecuencia. Empezaremos a definir cada uno de estos factores. El factor de administrador es con quién o con quién se van a realizar las actividades de carácter sexual. Ejemplo, si es hombre con mujer, su administrador sería en este caso heterosexual. Si es hombre o mujer con mujer, su administrador sería en este caso homosexual. También tenemos los administradores bisexuales, cuando se encuentran involucrados hombres y mujeres. Cuando se realizan actos de carácter sexual consigo mismo se denominan autosexual. Y cuando se realizan actividades con animales, el administrador sería zoofílico. La fase del método, o también llamado fase del método de aplicación, sería cómo se estimula o cómo se activan las actividades de carácter sexual, ya sean a través de los sentidos, de las fantasías o de la memoria, de los sentidos olfativos, auditivos, visuales, gustativos y táctiles. El factor de frecuencia se define como la referencia del tiempo o cada cuánto tiempo se produce la función sexual. Y existen 3 tipos de categorías. Frecuencia alta, frecuencia media y frecuencia baja. La frecuencia alta es cuando la función sexual es diaria y hasta cada 4 días. La función media es cuando la función sexual es de cada 5 a 9 días. Y la frecuencia baja es cuando la función sexual es de cada 10 a 14 días. La siguiente fase es la fase de respuesta sexual. Y esto es cuando existen un conjunto de factores que determinan esta respuesta.
Estos factores son anatómicos, hormonales, neurológicos, vasculares y funcionales. Esta fase se da con la aplicación de estímulos sexuales. Y por último, tenemos el tiempo de funcionamiento sexual. Este tiempo va a variar dependiendo a cada individuo, ¿ok? Y el tiempo comenzará desde que se inicia la situación de estímulo sexual y llegará hasta la respuesta sexual. Muchas gracias por todo. Quien les expuso, William Arbés.